conocer las primeras medidas y lineamientos que impulsarán el sector en esta nueva etapa de gestión. Saludamos también la presencia de los viceministros de Economía, de Hacienda y Economía, Eric Laura y Fabricio Orrego, el jefe de Gabinete de Asesores Luis Arias y la secretaria general Kitty Trinidad Guerrero. También se encuentra presente el superintendente, el señor César Luna Victoria. A nombre del Ministerio de Economía y Finanzas, agradecemos la presencia de los medios de comunicación nacionales y extranjeros presentes en esta conferencia de prensa. Tras la exposición del ministro, iniciaremos la ronda de preguntas de acuerdo al sorteo realizado anteriormente. Señor ministro, tiene usted la palabra. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos ustedes por acudir a este primer llamado de este nuevo Ministerio de Economía y Finanzas, del nuevo gobierno que va a comenzar hace menos de una semana. Los he citado para comunicarles los avances que hemos tenido en esta cartera en los primeros 5 días de trabajo útiles. Antes de eso, quiero presentarles el marco general de esta gestión, ¿no? Nuestra obsesión como ministerio va a ser aumentar la productividad, ¿no? Perú es un país en desarrollo, tiene mucho espacio de crecimiento, tiene arreglado el tema macroeconómico con una solvencia fiscal demostrada por el bajo riesgo país, un banco central independiente con una tasa de inflación de clase mundial, pero ¿no? Todavía no tenemos niveles de ingreso per cápita altos. Estamos partiendo por debajo del promedio regional de América Latina y el Caribe y queremos acelerar esto. Y eso no se logra solamente con la buena fortuna, que los precios internacionales de las materias primas nos ayuden o que no haya fenómenos climáticos como el que estamos sufriendo con el fenómeno del Niño ya este año y posiblemente se intensifique a fines de este año, sino con mucho trabajo. Solamente el desarrollo se logra aumentando la productividad. La productividad es la batalla final para eliminar el subdesarrollo. Y por eso he nombrado en el puesto de viceministro de Economía a una persona que ha trabajado en el Banco Central en reformas estructurales, que lo tienen acá presente, ¿no? Fabricio Orrego. Y la otra variable que vamos a enfrentar es el tema que es muy caro para la historia del Perú, para la República del Perú, que es la fragmentación social que hemos tenido durante 2 siglos, y es hora de comenzar a pensar ya en serio en la inclusión social, en la igualdad de oportunidades. Otra obsesión del Ministerio es todas las políticas públicas, sea a nivel de ley, reglamento, prácticas, que mejoren la movilidad social, que mejoren la inclusión social, son bienvenidas, al mismo nivel que la productividad. Son las 2 grandes líneas que van a marcar nuestra gestión. Tenemos también el nuevo equipo económico que está a mi lado, el doctor Luis Alberto Arias, que es el jefe de gabinete, con amplia trayectoria en el sector, ha sido vicepresidente del Banco Central, ha sido una figura importante en los 90 en la SUNAT y vamos a contar con su sapiencia. También está en el viceministerio de Hacienda el doctor Eric Laura, ¿no? Un investigador importante del Banco Central que ha tenido también experiencia previa en el sector público, y nuestro flamante nuevo miembro, el doctor Luna Victoria, que también es un abogado de amplia trayectoria en el Perú, en el mundo tributario, y cuyo padre además también hace 40 años ha sido jefe de la Dirección General de Contribuciones. Así que es toda una historia familiar que esperamos, ¿no? Esté a esa altura. Y la doctora Kitty Trinidad, también una persona con amplia trayectoria y mucho respeto por varios de mis colegas que me han antecedido en este ministerio y en otros también. Dado ese marco general, pasamos ya a lo puntual. Hemos recibido, como ustedes saben, una empresa peruana que ha sido muy querida por los peruanos desde los fines de los 60, cuando entró a propiedad del gobierno del Estado peruano como Petroperú, que sin embargo en los últimos años ha tenido malos manejos gerenciales, ¿no? Una empresa pública que en principio estaba diseñada para tener utilidades y captar renta petrolera para que aporten al Estado peruano para poder gastar en los peruanos, esa estrategia fue a la inversa. Es como que hubiese sido diseñado por un enemigo del Perú. En lugar de traer beneficios, ha traído más bien pérdidas, ¿no? Que cada año estaban incrementándose. Le vamos a poner fin a ese comportamiento, ¿no? Para volver a tener una empresa como la que se pensó en sus momentos iniciales,
que es básicamente cambiar el rumbo en la gestión como empresa productiva que genere flujos de caja positivos para el país. Y también que puede enfrentar la enorme deuda que ha ido tomando justamente para tapar estos huecos que ha tenido en los últimos años. En esa línea, anoche hemos, en la Junta de Accionistas de Petroperú, junto con el Ministerio de Energía y Minas, hemos elegido un nuevo directorio que esta mañana ya debe estar tomando sus funciones, ¿no? Y cuenta con el máximo respaldo del gobierno. Hemos escogido a directores muy competentes que cumplen los requisitos para manejar una empresa que está de esa naturaleza, ¿no? Hay un presidente de directorio con mucho carácter y mucha capacidad empresarial, 2 directores vinculados al mundo financiero y banca de inversión para ayudar en el manejo de la deuda y un abogado experto también en temas de hidrocarburos y otro exgerente importante de comercialización, justamente porque la empresa había perdido espacio, había perdido participación de mercado para que vuelva a tener lo que tuvo antes. Entonces, yo creo que sin ánimo de sobrevender, ¿no? Es un directorio importante, es uno de los mejores que hemos tenido en esa empresa en los últimos 20 años tranquilamente. Y esperamos que haga su función, esperamos lo mejor de ellos, están totalmente empoderados para cambiar el rumbo de esa compañía. Eso hemos hecho en los primeros días de gestión. También anunciarles, hemos estado a las 9 de la mañana sentados con el Consejo Fiscal en pleno para presentarles nuestras preocupaciones de cómo estamos recibiendo la caja fiscal. Hay muchos gastos que no han sido puestos en el presupuesto público del año para este año, que nos van a costar mucho cumplir y acomodar en lo que resta del año. No se esperaba, por ejemplo, que no esté presupuestado las pensiones de los militares de acá a diciembre. No estaban en la mesa, tampoco se esperaba el fenómeno del Niño el año pasado, y vamos a tener que enfrentar esos 2 fenómenos, esos dos hechos, digamos, que no estaban en la mesa del que hizo el presupuesto público del año 26. Y más importante que ello, vamos a repensar una nueva secuencia de ajuste fiscal de aquí a los próximos años, con cambios en el margen, en los parámetros de la regla fiscal, ¿no? En el margen, sin poner en riesgo para nada la solvencia, estamos evaluando, como digo, algunas décimas más de cambios paramétricos en la regla fiscal, que lo hemos conversado bien en la mañana con el Consejo. Otro tema que tengo que comunicar es el manejo del incremento de la remuneración mínima vital anunciada por la Presidenta de la República en el curso del 28. Queremos que con eso mejore el poder de compra de las personas que ganan el mínimo, pero vamos a manejarlo en 2 etapas, ¿no? Vamos a partir en el incremento en dos momentos. Uno primero posiblemente de 100 soles y el otro de 70 para cumplir el incremento, para que de impacto no pueda tener efectos en la inflación ni en los costos de esas pequeñas empresas, que además van a contar en el primer mes con apoyo del gobierno. El otro tema tiene que ver con los feriados, ¿no? Ya se anunció también que no se va a aumentar ni disminuir por ahora el número de feriados, pero sí pensamos optimizarlos en el margen, como le gusta hablar a los economistas. ¿Qué cosa quiere decir optimizarlos en el margen? Es mover todos los feriados que no sean ni 28 de julio, ni Navidad, ni Año Nuevo, moverlos a los viernes. ¿Para qué? Eso tiene 2 efectos positivos. Uno, primero, es produce mejoras en el turismo interno. Si ya sabes tú, a principios de año, todos los feriados del próximo año que pasan a los viernes, te puedes planificar mejor tus descansos familiares, tus descansos laborales, quizá viajes internos, y también a todos los sectores del turismo interno que viven de eso, pueden también planificar mejor sus compras de alimentos, personal que contratan de manera transitoria para emprender ese fin de semana, ¿no es cierto?, para maximizar el uso de las instalaciones sin costos logísticos, porque hoy en día, si cae un feriado un martes o un jueves, nadie viaja por un día, ¿no? Entonces vamos a maximizar el efecto positivo sobre ese sector del turismo interno, más el efecto positivo que es un descanso laboral, ¿no es cierto?, familiar además, porque cuando cae un descanso entre martes y jueves, el descanso solamente es laboral. En cambio, si cae un viernes, la familia misma puede tener a su padre, madre o que genera ingresos más tiempo con él y pasar un fin de semana con mayor bienestar. Es por un lado. Y por otro lado, moverlos a los viernes tiene otro efecto positivo en la productividad. Hay estudios que muestran que cuando toca un feriado entre martes y jueves,
la productividad de esa empresa cae más que si lo mueves a un lunes o a un viernes. Entonces, en este caso, vamos a movernos a los viernes para que pueda ser menos dañino el hecho de tener un feriado, ¿no? Como ustedes saben, nadie se le ocurre pues, que los feriados al infinito van a mejorar la economía. Los feriados restan producción y productividad. Pero lo que le vamos a hacer en el corto plazo es, dado que ya están ahí, moverlos a los viernes para que tengan ese doble efecto, menor efecto en productividad y mayor efecto en el turismo. El otro tema tiene que ver con el Fondo de Estabilización de Combustibles. Como ustedes saben, estamos teniendo desde marzo de este año un nuevo choque internacional de combustibles. En el pasado, choques semejantes solamente están en los 70, con el famoso choque petrolero de los 70 que generó esta inflación mundial. Un segundo choque de esa magnitud ha ocurrido el año 2021 con la invasión rusa a Ucrania y provocó también un importante incremento de los combustibles que ustedes se deben de recordar. Y ahora tenemos un tercer choque que no es menor con lo que está ocurriendo en el Golfo, ¿no? En el Golfo Pérsico, que no está resuelto todavía. Entonces, Perú es uno de los pocos países de la región que sí tiene espacio para diseñar un fondo fiscal de estabilización, que la administración anterior no lo ha puesto en la mesa. Nosotros sí lo vamos a poner en la mesa pronto para que podamos moderar el impacto del incremento del crudo, ¿no? Y no se traslade uno a uno en el precio de los combustibles refinados, ¿no? Eso tiene, en verdad, cero costo fiscal, ¿no? Hay que pagar la deuda que se tiene y bien diseñado se va a permitir recuperar ese esfuerzo más adelante cuando el precio caiga, ¿no? No caerá proporcional uno a uno en la venta final para recuperar ese fondo de manera tal que no haya efectos fiscales negativos, ¿no? Eso lo vamos a poner ya mismo y va a ayudar seguramente a moderar la inflación que ha aumentado fuertemente en el margen, digo, en los últimos meses. La inflación peruana hoy día hacia la inflación subyacente en enero era de 1,5%. Y de pronto, con el incremento de combustibles en marzo, se colocó en 4%. La inflación peruana anual ya está en 4%, 2,5% vinculado a los combustibles. Si no fuese por eso, estaría en 1,5%. Entonces, en ese sentido, el MEF va a ayudar al Banco Central. Los bancos centrales siempre son muy preparados para enfrentar choques de demanda. Cuando hay un choque de oferta como este tipo, no tiene muchas herramientas. Entonces, vamos a colaborar con la lucha antiinflacionaria de acá a en los próximos meses para que el Banco Central no se vea inducido o a cambiar el manejo monetario de tasas con una inflación que está creciendo. Entonces ese va a ser el esfuerzo que va a hacer el mes pronto para impactar en el precio final de los combustibles. Otro tema que tiene que ver con las normas que da el Congreso anterior que ponen en riesgo la solvencia fiscal. Ya el Tribunal Constitucional se manifestó, ¿no? A favor de la Constitución, como tiene que siempre haber sido. Lamentablemente no fue así hace unos años cuando claramente se desvió el camino constitucional. El mismo tribunal felizmente ha corregido ese error y ha vuelto a prohibir la iniciativa de gasto del Congreso. Pero todavía hay unas normas sobrevivientes del pasado reciente que sí tienen efectos fiscales perniciosos, que si no hacemos nada con por lo menos 4 normas que están aprobadas y no observadas por el Ministerio en su momento, 4 de ellas, el déficit fiscal puede ir a 3%, no solamente un año, sino los próximos 5 años, ¿no? Y la deuda pública se podría ir subiendo hacia un 35% de producto. Eso no va a ocurrir, ¿no? Vamos a hacer nuestros mejores oficios para que el Tribunal Fiscal, así como ha fallado correctamente, eliminando el Ministerio de Gastos, pueda también, con las mismas razones, ¿no?, evaluar estas normas que han violado la Constitución, ¿no?, para que permita y al gobierno entrante un mejor manejo de las cuentas fiscales. Un último tema es, no solamente hemos entrado para arreglar el corto plazo, como el caso de Petroperú, ¿no?, o el tema de los combustibles, sino estamos acá para hacer reformas de más largo alcance, ¿no?, que vamos a sacarlas durante el próximo año. Para ello, y no solamente se agotan en lo que voy a decir, sino vienen más normas de reformas estructurales, pero por lo menos vamos a comenzar con 4 de ellas. Vamos a generar 4 comisiones presidenciales de reformas que van a tener un liderazgo de peruanos prominentes en cada sector, apoyados por los usuarios y también por expertos internacionales.
¿Cuáles son estas comisiones? Una tiene que ver con las reformas, adecuar las reformas para bajar para enfrentar correctamente la elevada informalidad laboral. Esta comisión va a ser liderada por el doctor Miguel Jaramillo y conformada también por el doctor Gustavo Llamada. Falta completar esa terna con un tercer experto, luego 3 expertos más de parte de las centrales sindicales, de las microempresas y de los empresarios, y un tercer grupo con expertos internacionales, ¿no? Es la primera comisión presidencial. La segunda tiene que ver con la reforma en general de los mercados financieros, tanto de crédito como de capitales. Esa segunda reforma va a estar liderada por 2 peruanos también muy prominentes en su sector, el doctor Martín Naranjo y el doctor Miguel Palomino, que ya ambos han aceptado también liderar esta comisión. Una tercera comisión tiene que ver con la reforma de la inversión pública. Acá quiero hacer un punto. Perú invierte más o menos 5% del PBI en inversión pública, valga la redundancia, que es el doble de lo que invierte la OCDE y es muy superior a lo que invierte América Latina y el Caribe. Sin embargo, la mayoría de esa inversión, no la mayoría, pero casi 45% de esa inversión no se termina nunca, está abandonada. Carreteras a medio hacer, escuelas a medio hacer, comisarías a medio hacer. Entonces, en la práctica es como que no invirtiésemos 5 puntos de producto, sino apenas 3 puntos de producto, es decir, un desperdicio de recursos. Eso lo vamos a cambiar, vamos a hacer una reforma en el sistema de inversión pública para que llegue al ciudadano, llegue a la familia, llegue a la MIPE, esas mejoras en el bienestar que dan esos servicios públicos, sea de transporte, sea de seguridad, sea de educación o sea de salud, ¿no? Ese dinero es demasiado caro, 2 puntos de producto, para desperdiciarlo de esa manera con obras inconclusas. Eso va a terminar. Esa comisión la va a liderar el doctor Milton Monjese, que también ha aceptado gentilmente colaborar en esa reforma. Y la cuarta, y no menos importante, tiene que ver con la evasión tributaria. Los indicadores de evasión tributaria, de incumplimiento tributario del IGB y de renta en Perú son demasiado altos. Están muy por encima del promedio de evasión de América Latina y el Caribe, que tampoco es, digamos, la mejor parte del mundo donde se cobran impuestos. Y Perú no es peor que el promedio regional, ¿no? Así como tenemos mejores índices macroeconómicos por el lado monetario y fiscal, no es lo mismo por el lado de evasión. Entonces, vamos a crear esa comisión al mismo nivel que las 3 anteriores para luchar contra la evasión de IGB y de renta, básicamente, ¿no? Hay personas naturales que me están escuchando que por favor pónganse al día con sus ingresos, declaren sus ingresos, ¿ah? Si no lo hacen, van a enfrentar el peso de la ley. Igual ocurre con las empresas medianas que tienen doble contabilidad y están evadiendo IGB y están evadiendo renta, ¿no? Por favor, adecúense porque el Perú lo necesita. No le estamos cambiando las tasas, estamos haciendo que paguen lo que corresponde por las leyes peruanas. Esa comisión presidencial va a ser también liderada por un hombre legendario de la SUNAT de los 90, que es el doctor Manuel Estela, acompañado también en este caso por el doctor Luis Alberto Arias, que nos acompaña esta mañana. Básicamente esos son los mensajes que quería dar, son como 8 o 9, pero quería mostrarles los avances que hemos tenido en estos apenas 5 días que vamos en ese encargo, y seguramente lo vamos a estar invitando de manera recurrente para ver el seguimiento de eso que hemos anunciado. No queremos que solamente sean palabras bien encajadas, pero queremos el seguimiento, ¿no? Como vamos avanzando en cada uno de estos frentes, y seguramente lo convocaremos en su momento. Muchas gracias. Muchas gracias al señor ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba Bustinza. A continuación vamos a dar inicio a la ronda de preguntas que se efectuará según el sorteo realizado por el equipo de prensa al inicio de esta conferencia. Vamos a dar el pase a Willax. Buenos días, por favor, su nombre. Buenos días, ministro, viceministro Michelle Salazar de Willax Televisión. La presidenta ha anunciado una inversión de 140 millones de soles para intervenir 60 puntos críticos en Piura por el fenómeno El Niño.
¿Estos recursos llegarán a tiempo para ejecutar las obras de preparación y cuánto impacto económico ha generado la falta de acciones preventivas del anterior gobierno? Gracias. Sobre lo primero, que es lo más importante, sí, vamos a poner todos los recursos necesarios en todas las regiones que puedan verse perjudicadas por este fenómeno, ya sea en el norte con el exceso de lluvias o en el sur con la falta de lluvias. Esos recursos son prioridad número 1 para el Ministerio de acá a diciembre y seguramente después, cuando ocurra ya el fenómeno, para ver la parte, digamos, de minimizar los impactos que pueda tener la población afectada. Muchas gracias. Continuamos con el diario Gestión. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Winnie Miñán, de Gestión. Tenía una consulta, ministro, ¿qué tal a todos? Bueno, una y dos. Habló sobre cambiar las reglas fiscales, ¿no? Entonces quería ver si en detalle podría mencionar si el déficit o el techo del déficit se va a cambiar para este año o empezaremos desde el próximo año y en cuánto se movería. Y lo otro que está alineado es que también habló sobre elevar 4 leyes ante el Tribunal Constitucional, ¿no? ¿Podría mencionar cuáles son y al menos con cuál empezarán? Gracias. Por favor, ¿me cuenta un poco, Diego? Sí, a ver, el tema de las reglas fiscales. Estamos en fenómeno del niño, ¿no es cierto? Posiblemente podemos elevar la regla del déficit fiscal para el próximo año, luego de repensar todo el tema de las reglas fiscales, ¿no? Vamos a moverlas en el margen, por ejemplo, están hoy en 30% de la deuda, quizá moverlo a 32%. Igual la regla del déficit fiscal terminal, que es de 1, quizá moverla a 1,2. Estamos evaluando eso, no está en piedra, pero es moverlas en el margen. Igual tiene que ver con el techo del gasto público, que hoy día se hace un promedio histórico de 15 años hacia atrás y 3 y 5 años de forecast por delante. Vamos a revisar esos parámetros. Pero es ¿para qué hacemos eso? ¿No? Para poder tener unas políticas públicas adecuadas a la realidad y al nuevo contexto del nuevo gobierno, ¿no? Sin poner en riesgo para nada las cuentas fiscales. Las normas principales que vamos a elevar son las que tienen más ceros, ¿no? Sí. Muchas gracias. Continuamos con Perú 21. Gracias. Buenos días, ministro, y todos los presentes. Fabiana Sánchez, del diario Perú 21. Ministro, ¿cuándo comenzaría el tema del aumento del sueldo mínimo de estos? Mencionó que era en 2 etapas, primero los 100 soles. Quería saber si esto iba a ser ahora. Y una segunda pregunta, si me permite, es, mencionó de estos 4 proyectos, entiendo que no los quiere mencionar, pero si bien es cierto, el Consejo Fiscal había dicho que más o menos las leyes aprobadas por el Congreso habían generado un gasto de más o menos 20.000 millones de soles. ¿Cuánto menos significaría eso? Muchas gracias. Sí, el tema del salario mínimo lo voy a coordinar directamente con el ministro Cheput, y él entiendo que va a llevar también la propuesta al Consejo Nacional del Trabajo, ¿no? Una vez que tengamos eso claro, vamos a anunciar los meses exactos de los incrementos, ¿no? Lo que está claro es que va en 2 etapas. Vamos a ver en función de lo que evalúe el Consejo cuál es el mes pertinente. Y sobre el tema fiscal, efectivamente, el Consejo Fiscal ha hecho un buen trabajo. Usualmente no estaba pensado para eso, era una coordinación directa entre el Ministerio de Economía y el Consejo Fiscal como un asesor externo independiente, y eso ha funcionado muy bien desde su creación. Donde un poco se salió del margen fue en el último quinquenio. Y no porque el Consejo se haya vuelto más duro, sino porque se golpeó fuertemente la institucionalidad del Ministerio, y también el Congreso fue muy activista en el tema fiscal y obligó al Consejo Fiscal a ir a medios. No fue diseñado nunca para ir a medios, tuvo que ir a medios a reclamar eso y a ganarse la opinión pública. Y tuvo el apoyo también de muchos economistas que no éramos del Consejo Fiscal, que teníamos también opinión en el país. Eso se agradece. Y esperamos que no vuelva a ocurrir, ¿no? Porque este manejo macroeconómico que vamos a tener va nuevamente a usar el Consejo Fiscal para siempre mejorar la relación con ellos, sin necesidad de ir a discutir eso en medios, ¿no? Porque no está pensado para eso. Y efectivamente ellos han identificado decenas de normas, ¿no es cierto?, que todas violando la Constitución y ponen en riesgo algo muy caro, que es la solvencia fiscal.
Para los que no sepan cuál es la importancia de eso, cuando un país pierde solvencia fiscal, comienza a pagar más intereses. Y todo el esfuerzo que hacemos de cobrar IGB y renta a toda la República, cada vez más se van para pagar intereses y no para inversión pública, no para aumentar los sueldos de los profesores, sueldos de los policías, sueldos de los médicos, se va para pagar intereses. Hoy día mismo, Perú paga intereses más, o el servicio de la deuda en general, casi 2% del producto, ¿no? Casi todo el monto de elevación por exoneraciones es equivalente al pago de intereses. Es 40%, el servicio de la deuda pública ahorita es 40% de la inversión pública, ¿no? Ese es su nivel, es alto. Y si no seguimos ese camino de solvencia fiscal, vamos a terminar siendo como países de la región que tienen deudas de 60% de producto, ¿no? Que son miembros de la Alianza del Pacífico, dicho sea de paso. U otros países que tienen hoy día, que tenían a inicios de siglo deudas públicas de 5 puntos de producto, han pasado a 40. Ese no es el camino peruano. Y eso encarece no solamente el esfuerzo para pagar ese servicio de deuda, sino encarece también la tasa de interés. Y ustedes dirán, ¿y eso por qué nos importa? Porque si sube la tasa de interés de un bono peruano, también sube la tasa de crédito hipotecaria. Y para el hombre común de la calle le sube el costo de su cuota mensual para su casa. Ese es el costo de ir ahí. Además, te debilita para choques como el Niño o choques internacionales. No puedes tener políticas anticíclicas. En América Latina, solamente 2 o 3 países se pueden dar el lujo de ser contracíclicos cuando ocurre un choque de oferta, un choque de demanda. Perú es uno de ellos. Si no fuese un país solvente, no podría tener respuestas de ese tipo. Y más bien todo lo contrario. Cuando caen los precios internacionales, hay que hacer ajuste fiscal, ¿no? O sea, te vuelves en lugar una crisis internacional, en lugar de enfrentarla, la amplías, porque no tienes espacio fiscal, tienes que ajustarte. Ese Perú es el Perú de los 60s, los 70s y los 80s. No queremos volver a ese Perú. Queremos un país con solvencia fiscal, con políticas anticíclicas y que sirva a la sociedad a través de mejoras en la inversión pública, en la brecha de infraestructura y, por supuesto, en las políticas sociales de inclusión, ¿no? Entonces, eso no se puede lograr con un tema de insolvencia fiscal. O sea, es jugar con fuego, y hemos jugado con fuego, y eso lo vamos a terminar, ¿no? Haciendo que solamente cumplir la ley. El modelo económico peruano es tan importante un banco central con una política monetaria correcta como un Ministerio de Economía que tenga la solvencia fiscal como su norte, ¿no? Muchas gracias, señor ministro. Vamos con RPP y se va preparando Hispan TV. Buenos días, ministro. Javier Priale de RPP. En el caso de Petroperú, ¿se va a continuar con el proceso de reorganización ahora que han nombrado el nuevo directorio? Y si tiene detalles de cómo va el financiamiento de los 2.000 millones de dólares que se anunció en un decreto de urgencia y que hasta el momento no ha logrado todavía digamos, concretarse los primeros 500 millones. Eso uno. Y lo segundo, si podría precisar, cuando terminó su presentación, dijo que a las personas naturales que no tributan, que no están declarando, les va a caer todo el peso de la ley. ¿A qué se refiere exactamente? ¿La SUNAT va a empezar a perseguir a las personas que no pagan sus impuestos? ¿Ese es un poco el rumbo? Sobre ya la parte microeconómica de estructura de Petroperú, no me corresponde a mí mencionar eso. Para eso hay un directorio que ha sido nombrado anoche y ellos van a evaluar, ¿no?, la organización, y son, por supuesto, libres de modificar lo que consideren necesario para cumplir el mandato, que es hacer que la compañía genere flujos positivos para el país, ¿no? Sobre los 2.000 millones que están con el tema de preinversión, ha habido resistencias de la administración anterior en ir por ese camino, pero ya no hay resistencias, así que eso va a fluir seguramente. Me olvidaba de mencionar la preinversión en esta pequeña presentación. Vamos a mantener los procesos de preinversión, ¿no es cierto?, que están mostrando resultados impresionantes. Ya lo hizo también en los gobiernos anteriores, en la medida que los gobiernos tomen más tiempo. O sea, el éxito de esos procesos tienen que ver con la permanencia de las autoridades, ¿no? Y por eso Preinversión no tuvo éxito en 10 años, porque hemos tenido 10 presidentes, 16 ministros de Economía, ¿no? Entonces eso se truncó.
Eso ha terminado, ¿no?, políticamente, y entonces hay más espacio y más tiempo para que eso siga fluyendo, y sin duda vamos a fortalecer todos los procesos que están en proinversión. Uno de ellos es el tema de Petroperú. La última pregunta era... sobre el tema de mi aviso. Sí, no, la SUNAT no persigue, la SUNAT hace cumplir la ley, ¿no? Yo no me siento perseguido. Cada vez que todos los años pago mi impuesto personal como persona natural, no me siento perseguido, me siento que cumplo la ley y bueno, por eso esa es la regla de vivir en Perú, ¿no? Tú vives en un país, generas riqueza, generas valor agregado, generas renta y hay que pagar. Eso es lo mínimo de cualquier república normal, ¿no? Muchas gracias. Ahora continuamos con Hispan TV y se prepara Latina también. A ver, buenos días, ministros, buenos días con todos. Bueno, quería consultarle si ha hecho una revisión de las entidades dentro del Ministerio de Economía y en qué situación las encontró, porque como sabemos, el ministro de Salud también ha hecho una revisión, dijo que lo había encontrado pues en un estado que parecía de 1995. Sí, no. Aparte del Banco Central, que tiene autonomía y tiene sus propios cursos de verano y tiene toda una estructura de manejo de personal óptima, el MEP es el segundo, ¿no?, en ese sentido de manejo. Yo respeto mucho la línea de carrera y a todos mis colegas. He sido uno de ellos también en su momento y están totalmente respaldados. Puede haber un caso particular de personas que no estén cumpliendo laboralmente las exigencias que se requieren en este ministerio, serán evaluadas en su momento. Pero no es algo, digamos, que uno tendría que denunciar, no hay nada de ese calibre que pues se pueden haber encontrado en otras carteras. Continuamos, por favor, con Latina. Ministra, ¿cómo está? Buenos días, Fiorella Martínez de Latina. ¿Cuándo empezaría a regir este cambio de los feriados para los días viernes? ¿Es acaso para este mes de agosto, que fin de mes hay un feriado este año? ¿Nos podría precisar fecha, por favor? Y también este anuncio de la presidenta sobre pensión 65 de duplicar el monto. ¿Desde cuándo también va a ser efectivo y si es uno de los únicos cambios a estos programas sociales? Gracias. Sí, así como de mínimo, falta elegir la fecha de implementación, igual los feriados. La idea básica, como ha dicho la Presidenta de la República en su momento, es no aumentar los feriados ni reducirlos por ahora, pero sí vamos a moverlos, ¿no? La idea es que sea aplicable para todo el ejercicio del 27. O sea, todos los peruanos deberíamos saber durante este año cómo son los feriados del año 27, para que con anticipación puedan comprar pasajes, ¿no es cierto?, adecuarse, prepararse mejor, tanto el sector turismo como las familias que lo van a hacer. Y las empresas también sepan de antemano, ¿no es cierto?, cuando los gerentes de la compañía de todo tamaño escojan sus reuniones, vean, oye, por si acaso ese viernes es feriado, tú metas hasta el jueves para poder ser más productivo y no tomarse por sorpresa, ¿no? O sea, eso vamos a garantizarlo para todo el 27. Para el 26 vamos a evaluar en qué momento lo podemos mover, pero básicamente es aplicable para el próximo año. Y el otro tema, el tema de la pensión 65 que se anunció, pensamos evaluar junto con el MIDIS, hacer algo similar para el programa Juntos. Revisar también los montos para que lleguen más y mejor a la población pobre del país y rural. Muchas gracias. Vamos con Bloomberg y se prepara TV Perú. Hola, ministro, buen día. La anterior administración, en su última estimación, proyectaba un crecimiento de este año de un 3,2%. Usted ha comentado los buenos vientos externos con altos precios de minerales, pero también los impactos que puede tener el Niño. ¿Mantienen esta misma proyección? ¿La han revisado? ¿Cuánto esperan que sea el impacto del Niño en el crecimiento económico de este año y también en el próximo? Muchas gracias. Sí, este año estamos sufriendo ya un niño costero en Perú. No es que vamos a sufrir, ya está ocurriendo. De hecho, la pesca ya cayó, la pesca de anchoveta cayó como 80% en lo que va del año. La agricultura está sufriendo también efectos importantes en la productividad de muchos cultivos. Y por eso vamos a crecer apenas 3,5 este año, con niño. Sin niño, este año Perú hubiera crecido tranquilamente entre un 4 y un 4,5%. Si uno saca agricultura y pesca este año
lo pone neutrales, no negativos, lo pone en cero, pero estaría creciendo 4% este año. Y si lo pone como si fuese un año normal, podríamos estar picando el 4,5% este año ya mismo. Entonces, eso viene muy bien. El próximo año tenemos el niño global, que es diferente del niño costero. Este niño global, por su característica y cuando ocurre en esa parte del año, puede tener más daños en la infraestructura, sea pública o sea privada, pero no tanto en el flujo. Podría cortar cadenas logísticas algunas semanas, carreteras, digamos, pero como flujo afecto al PBI podría ser menor incluso que este año, el efecto negativo, ¿no? Porque uno no espera una segunda temporada de pesca suspendida el próximo año, digamos, ¿no? Hay un rebote. Y si eso ocurre, seguramente podría tener una tasa de crecimiento similar este año o quizá un poco mayor. Pero más allá del niño, porque el niño no es eterno, ¿no es cierto?, va a terminar, la economía peruana está equipada para ir más rápido. Está equipada porque tiene inversiones paralizadas por el lado público, por el lado privado. Hay muchas inversiones que están, digamos, en la cadena de sus procesos, pero las expectativas están al tope. El Banco Central ha publicado el miércoles en la noche las expectativas del sector empresarial peruano para la economía en los próximos 3 y 12 meses, y en muchas de ellas estamos cerca al récord histórico de la serie. Y en particular quiero destacar una de ellas. En la pregunta sobre cómo usted va a contratar personal en los próximos 12 meses, la cifra de julio es la mayor de la serie histórica, desde el año 2013. Y la pregunta sobre cómo usted ve la economía y su sector y su empresa en los próximos 12 meses está en su mejor punto desde el año 2017, los últimos 9 años. Y posiblemente, si seguimos con este entusiasmo del sector privado, podríamos incluso en los próximos meses tener mejores niveles de expectativas. Eso porque es importante, porque es un predictor de la inversión privada, ¿no? Y si la inversión privada comienza nuevamente a florecer, nos va a garantizar un crecimiento del PIB potencial. Eso, el PIB potencial, que tiene que ver con la inversión privada y con la productividad que vamos a aumentar a través de decenas de normas, que ninguna de ellas mueve la aguja, pero todas juntas sí, esperamos llevar el PIB potencial más arriba. Y ponernos un piso mínimo de crecimiento durante el periodo de 4%, que sería ya el peor de los casos, ¿no? De ahí para arriba vamos a intentar llegar. Muchas gracias. Ahora vamos con TV Perú y después le sigue Reuters. Ministro, Talía Gálvez de TV Perú, por favor, siguiendo un poco la línea que comentaba mi compañera, ¿cuál sería la primera medida concreta de su gestión para destrabar justamente la inversión privada y en cuánto tiempo apuntan, estiman de que esa inversión se traduzca en mayor empleo formal aquí en nuestro país, por favor? Gracias. Sí, las medidas concretas de la inversión privada no es que esté trabada toda, si no estaría creciendo 10%. Si estuviese trabada estaría creciendo 0. Este año, los últimos trimestres, la inversión privada está creciendo a 2 dígitos y se debería mantener así por los próximos trimestres. O sea que trabada no está creciendo 10%. En ninguna parte del mundo hoy día uno podría ver cifras de crecimiento de inversión privada del 10% y decir que está trabada. No está trabada. Lo que vamos a hacer es asegurar que los flujos que vengan en los próximos 5 años sigan a esa velocidad, ¿no es cierto? Hoy día, con las reglas actuales y la velocidad actual, estamos creciendo 10%. Si lideramos esas ataduras, podríamos apuntar a cifras mayores. Vamos a hablar con el ministro Shino para tratar de mejorar el desempeño de todas las instituciones vinculadas con la inversión minera para hacer posible que los proyectos mineros lleguen antes. No hay ninguna en particular, es un conjunto de normas, es todo un paquete, vamos a llamarle reformador, para que esos precios de las materias primas que están tan altos se reflejen también en inversiones de clase mundial. Pero es una potencia mundial en minería. Pero no está ahorita, la inversión futura minera no está a la altura de ese pergamino, ¿no? Y el país ha sido una potencia mundial siempre. Incluso en el siglo XVI y XVII ya éramos también la primera potencia mundial. No había en todo el planeta Tierra una mina como la de Potosí, por ejemplo. O sea que Perú es un país tradicionalmente potencia mundial y vamos a volver a estar a la altura de nuestra propia historia. Muchas gracias.
Vamos con Rector. Sobre la formalización, el mercado laboral. Ya las cifras de la planilla electrónica están mostrando un dinamismo muy sano del empleo formal. No solamente nuevos empleos, sino con mejores salarios. Pero no es suficiente. Queremos que ese impulso en la demanda de empleo se traslade también al mundo informal y capture cada vez mayores empleos del mundo informal y los dependientes y sobre todo los jóvenes, que hasta ahora son el patito feo de este mercado. El segmento laboral juvenil no se ha recuperado desde la prepandemia. Todos los demás sectores del empleo vienen mejor. Entonces vamos a poner pronto medidas específicas para dinamizar también la contratación de jóvenes. Bien, vamos con Reuters y se prepara Infobae. Bueno, gracias, ministro. La consulta es sobre la inversión privada también, pero básicamente sobre el sector minero, ¿no? Usted ha mencionado algunas cosas ahora, pero en la campaña, ahora presidente Fujimori habló que se va a evaluar algunas normas para impulsar los proyectos mineros a través de un fast track, ¿no? Yo quería saber si hay alguna norma o medida que se están evaluando en ese sentido, ¿no? Para impulsar más rápido los grandes proyectos mineros que por diferentes razones están retrasados. También se habló de que incluso se iba a entregar directamente a las comunidades un canon, ¿no? Creo que se mencionó, si no recuerdo, del 40% para beneficiar más rápidos a las zonas donde operan la minería. Entonces, quisiera que nos detalle un poco más en ese sentido. Gracias. Sí. A ver, todo el proceso de inversión minera tiene detrás cerca de entre 8 y 10 instituciones, y son decenas de procedimientos que hay que seguir al nivel de la ANA, del SENACE, de los municipios. Es todo un proceso bien complejo, ¿no es cierto?, que ya se esté evaluando para optimizarlo. Y una vez optimizado, vamos a también a poner más personal, porque no solamente es cosa de optimizar el proceso, puede haber una cola de procesos de proyectos detrás y el equipo que está a cargo no se da abasto, y por eso genera también apertura en violación de los plazos normales. Entonces, no solamente es un tema de normatividad, reglamentos y procesos, sino más personal, para que eso pueda fluir. No hemos identificado que la barrera principal de la inversión sea el tema del reparto del canon. Hoy día hay procesos de inversión importantes, ¿no?, en mineras prominentes, que están ampliando la vía útil de la mina y están con procesos hoy día de inversión privada importante, que sumados son más de 10.000 millones de dólares ya este año, que no han necesitado recurrir a ese mecanismo del canon para invertir. Y tampoco ninguna importante empresa minera de talla mundial que tenemos en el país ha reclamado esa política para ir adelante con sus inversiones, ¿no? El problema está en otro lado, así que vamos a ir justamente a ese otro lado. Muchas gracias. Vamos con Infobae. Sí. ¿Qué tal? Edwin Montesinos, Infobae, ministro. En el borrador del pedido de facultades se menciona una propuesta basada en un estudio macrocónsul para un nuevo régimen laboral con gratis ETS y aportes a pensiones graduales, ¿no? Quería saber si se sigue evaluando y de qué se trata esa propuesta. Sí, cómo no, esa propuesta es de la antigua vida mía. Mira, se trata de lo siguiente: las leyes laborales y tributarias están mal calibradas para ese segmento de la microempresa. La informalidad laboral en el país más o menos está alrededor del 70%, pero el grueso de ellos está en la microempresa, no están en la gran empresa ni en la mediana. La informalidad en la gran empresa es de apenas 15%. Es la misma informalidad que tiene Francia, o tiene Alemania, o tiene Japón. O sea, el tema no está ahí. Igual hay que fortalecer SUNAFIL. En cambio, la informalidad en la mediana empresa es de 50%. Ese está en el promedio latinoamericano. Pero la informalidad laboral en la microempresa, aquella entre 2 y 10 trabajadores, es de 90%. ¿Ah? Y fuera de Lima es de 95%. O sea, si queremos realmente cambiar la vida de esos trabajadores que están en el mundo de la informalidad, tenemos que atacar la normatividad de la microempresa, ¿ah? Y esa microempresa usualmente también es informal en términos tributarios, porque no existe para la SUNAT, son empleadores informales también. Por eso que para combatirla se requiere un combo laboral y tributario. No solamente basta con el laboral adecuar la actual ley MIPE,
que ha fracasado, porque tenemos en Perú una ley del empleo para la microempresa, que esa ley del empleo, ¿cuánto habrá fracasado que tiene informalidad de 70? O sea, si hubiese funcionado, no sería 70, si hubiese funcionado no sería 90% de la microempresa. O sea, la actual ley de la microempresa laboral es un fracaso, esa hay que revisarla para que no tenga los resultados. Pero al mismo tiempo, ¿por qué hablamos de un combo tributario laboral? Porque ese empleado informal trabaja en una empresa que también es informal. Entonces, si adecua la legislación laboral para él, mientras su jefe mismo sea informal, no va a pasar nada. Es una especie de informal al cuadrado, ¿no? Entonces, hay que formalizar también esa compañía. Y para ello requiere una norma, digamos, unas normas tributarias adecuadas a ese tamaño de compañía. Que no es la ley general que te cobra 30% desde el saque. Ese pequeño microempresario que es jefe de 3 compañeros en ese micro taller, gana un poquito más que ellos nomás. Entonces, no puede cobrar 30% del saque, no va a entrar y nunca va a cambiar la informalidad. Entonces tenemos que enfrentar eso con un combo y eso lo estamos afinando. Ojalá que lleguemos con la facultad y si no llegamos igual lo vamos a hacer bajo esta comisión que estamos creando de lucha contra la informalidad laboral. Es una comisión, y tengo cuidado con el término, es una comisión para que afecte el actual grado de informalidad laboral que es digamos, la preocupación principal del ministerio, ¿no? Sí. Muchas gracias. Vamos con Expreso y se prepara France Press. Buenas, ministro. Cristina Luna, el diario Expreso. Usted ha anunciado que volverán a usar el Fondo de Estabilización para amortiguar el alza de los combustibles. Si nos podría decir cuándo los peruanos pagaremos menos por la gasolina o sentiremos menos los vaivenes internacionales. Y lo segundo, también mencionó que buscan ampliar la recaudación combatiendo la evasión. Ha sido muy fuerte en los comentarios que ha dado, pero quisiera si nos pudiera explicar un poquito qué medidas aplicará la SUNAT para lograr esta mayor recaudación, sobre todo entre las personas naturales. Gracias. Sí. A ver, ¿cómo opera el fondo de combustibles? Si el precio está, digamos, $60 el barril y sube a 100, ¿no? Las empresas van a vender como si hubiese subido a 80, ¿no? Para que no todo el impacto no se vaya al precio. Y cuando el precio baje nuevamente de 100 a 60, van a vender como si comprasen a 80 también, ¿no es cierto? Porque ya suavizaste el impacto y eso puede llegar a significar un sol tranquilamente en el precio final de los combustibles, ¿no? La otra pregunta tiene que ver con el tema de la evasión. Sí, mira, en el Perú, en el impuesto a la renta a las personas, si tú eres un empleado formal y ganas debajo de 7 UITs al año, no pagas impuesto a la renta, pagas 0. Eres formal, pero el Estado considera que tu ingreso no es suficiente como para que pagues impuesto a la renta. A partir de las 7 UITs al año, comienzas a pagar porcentajes crecientes, 8%, ¿no? Y así vas creciendo hasta un 30%. Si tú ganas arriba de un umbral, ya pagas 30% por el nuevo ingreso. Eso que es la ley y que la pagamos 1,5 millones de personas, ojo. Dentro de toda la fuerza laboral peruana hoy día que se ha levantado a trabajar el día de hoy, viernes, más o menos esos 18 millones de trabajadores, apenas 5 millones de ellos son formales, el resto son informales, que no pagan impuestos a la renta. De esos 5, 3,5 ganan tan poco que no pueden pagar impuestos a la renta. Solamente 1,5 millones de los 18 pagan impuestos a la renta. Pero hay colegas independientes de varias profesiones liberales que no declaran sus rentas, pero sí las tienen. Ellos son los que deben ponerse al día. Cada uno que esté escuchando sabe quién es, ¿no? Y lo vamos a monitorear. Muchas gracias. Vamos con Fran Press y para cerrar la rueda de preguntas vamos a ir al final con el diario La República. Buen día, ministro. Luis Jaime Cisneros, de la agencia France Press. Tenía 2 preguntas con su venia. Una está referida al anuncio que hizo hoy día la presidenta de México sobre el restablecimiento de relaciones con el Perú, luego de que el gobierno haya autorizado el salvoconducto para la ex primera ministra Betsy Chávez. Quería preguntarle en concreto
¿Cree usted que este restablecimiento de vínculos va a ayudar a relanzar la alianza la Alianza del Pacífico? ¿Va a mejorar, puede contribuir a mejorar las relaciones económicas con México? Sí, sin dudas. Cuando nació esta Alianza del Pacífico, ¿por qué nació? Porque tanto México como Colombia, Chile y Perú, en la parte macroeconómica, se parecían mucho y se parecen mucho. Y también en la parte del modelo económico. Las 4 economías son economías de mercado, con poca intervención estatal en los precios, y además comparten 4 bancos centrales independientes, ¿no? Y 4 ministerios de Hacienda con regla fiscal. El Banco Central de Chile, de Colombia, de México, tienen una meta de inflación entre 2 y 4%. El Banco Peruano tiene una meta de inflación entre 1 y 3%. Somos más exigentes que ellos, pero nos parecemos en bancos centrales autónomos, independientes con meta de inflación. En la parte hacendaria, el Ministerio de Hacienda de esos países también tiene reglas fiscales y tiene techos de deuda y comportamientos parecidos. Eso fue el origen de la Alianza del Pacífico, ¿no? Y toda la parte comercial. Otros países se han venido siguiendo esas mismas reglas, no con mucho éxito, sobre todo los más grandes, y los más chicos, digamos, lo han hecho también a su manera. Entonces, la Alianza del Pacífico en su momento más estelar, también contó a mucha gente que comenzó a matricular en la Alianza del Pacífico, los países más pequeños, ¿no? Y esperamos relanzar eso, que básicamente es una alianza política para mejorar el comercio y las relaciones entre los países, ¿no? Ese es el objetivo que tenemos. Y luego, tenía una pregunta vinculada con el tema de la inclusión social. Usted pronunció una frase que me llamó la atención al inicio de su intervención, diciendo que en el Perú había en ese tema un desequilibrio de 2 siglos. Entiendo que se refiere a la brecha entre pobres y ricos, etcétera. Quería preguntarle, ¿cuál es la meta que se ha trazado ese gobierno para reducir el nivel de pobreza? ¿Y cómo toma usted las críticas que abundan a veces por medidas como el incremento de la pensión 65, que las califican de populistas y asistencialistas? Sí, me refería a 2 siglos de historia, porque en los primeros 50 años de República se cobraba impuesto a los indígenas. O sea, una política tributaria hiperregresiva. Los indígenas pagaban 1/3 del presupuesto público los primeros 50 años, y solamente pudimos cambiar eso con el guano, ¿no? Y ahí apareció un recurso natural tempranamente que nos permitió hacer políticas económicas progresivas y progresistas, como es eliminar el tributo indígena y eliminar la esclavitud. Han pasado 2 siglos y ahora está el mundo al revés. Si cobramos como corresponde a las personas de más altos ingresos, ¿no? Y las personas de menos ingresos paga 0. Hemos cambiado eso en 2 siglos. A eso me refería con el cambio que estamos viendo hacia adelante. Y los programas sociales alivian la pobreza, no la resuelven. Lo que resuelve la pobreza, esa condición donde nadie quiere estar, es el empleo. Un empleo, no hay política social que pueda reemplazar un empleo para vivir, ¿no? El Estado te puede poner en el margen 100 soles o 200, pero no reemplaza los 1000 que tú ganas, ¿no? Entonces, eso lo vamos a mantener, esa política de alivio de la pobreza y que puede incluso sacarte de ahí en la medida que la economía pueda ir más rápido, ¿no? Eso no es populismo. La meta, sí, bueno, a un crecimiento, digamos, relativamente bajo, va a ser más difícil que la pobreza comience a bajar. Pero nuestra meta es llevar a cabo del gobierno, reducir la pobreza a un 15%. Ese es como mínimo. A 5 años, sí. Muchas gracias, señor ministro. Y vamos con el diario La República para cerrar esta ronda de preguntas. Buenos días, ministro. Para La República, quisiéramos saber si ya tienen fecha para presentar el pedido de facultades. Además, también consultarle, ¿se han evaluado dar incentivos económicos para los afectados del fenómeno del Niño? Y por último, ¿cuál es la posición del Ejecutivo sobre privatizar Petroperú? Gracias. Vamos a partes, no he anotado todas, pero me dice si me olvido una. La primera es la del niño, ¿no? A ver, el primer acto es evitar muertes, ¿no? No tiene que, el niño no puede llenar tu casa de barro, pero no tiene que haber un muerto, ¿no? Entonces es evacuar a los
a la gente que vive en zonas de riesgo esos días de máxima lluvia para que no pierdan la vida, ¿no? Lo otro es gastar en inversión de acá a diciembre para evitar que el daño del exceso de lluvias pueda trasladarse a daño en infraestructura. Y para eso estamos encima de eso ya. El caso de subvenciones, eso no se puede ahora determinar. Vamos a ver la magnitud del daño, ¿no? para enfrentarlo en su momento, ¿no? Tenemos varios escenarios, pero no sabemos todavía la magnitud del fenómeno y los afectados. El otro tema tiene que ver con las fechas, ¿no? Las fechas las estamos manejando, como tú sabes. Hay burocracia que retrasa incluso el nombramiento de los viceministros, ¿no? En mi caso particular, el equipo estaba listo semanas antes, pero recién se ha podido poner en las normas el lunes, ¿no? Cuando ya venimos trabajando hace varias semanas. Entonces, ese tipo de retraso se está llevando a esta fecha que todavía no está fija. Y el último tema, no, si pensásemos privatizar Petroperú, lo hubiera anunciado esta mañana. No es el caso. No nombra a un directorio de lujo para privatizarla, ¿no? Nombra un directorio de lujo para evitar el colapso, ¿no? Y salir del hoyo, y evitar las pérdidas, ¿ah? Hacer que la compañía vuelva a generar utilidades, ¿no? Y respaldarla para que pueda cumplir en la medida que tenga mejores utilidades, pueda ser exitosa en cumplir sus propios compromisos, ¿no? Muchísimas gracias al señor Ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba Bustinza, y también a la alta dirección del Ministerio de Economía y Finanzas que nos acompaña en esta conferencia de prensa, al Superintendente Nacional de la SUNAT, al señor César Luna Victoria. Y con esto vamos a dar por concluida la conferencia de prensa. Agradecemos a todos por su participación el día de hoy. Muchas gracias.